¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien. Hoy fue Los Pinato el primero en llegar. Hola, profe. Sí. Te va. Y el primero Buenas, en saludar, profe. mirá, le ganó el primer saludador hoy. Hoy perdió. Pues Zoom te va avisando, o sea, te avisa cuando se conecta el primero y te avisa quién es. Sí, la otra vez me llegó, no estaba dando clase y me llegó un mail de que había alguien esperando que me conecte a las 3 de la tarde. Una cosa extraña, se ve que alguien se metió como para, no sé si era de la mañana o de la noche, se metió para pispear a ver si había algo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿usted, profe? Bien. Bien. Todo bien. Por suerte, todo bien. ¿Cómo anda Nicolás Marquís? ¿Bien? Hola, profe. Buenas tardes. Está compañero... silenciado, me parece. Sí. Está silenciado. Sí. Ahí está, No perfecto. vino el joven, me mandó a mí. Me dijo, abuelo, ¿me cubre? Bueno, lo cubrí con diario, llamé a la policía y vine. Le digo Nicolás porque hoy le mandé un trabajo y me puso gracias Mariano. Le digo, soy Marcelo, pero bueno, no importa a esta altura. No pasa nada. Marcelo Hugo. Sí, fue el segundo de cuarentena que pasa esto. No sé si uno de la mañana o de la noche me puso gracias Diego. Está bien, le digo, perfecto. No. Qué jugador. Sí, por supuesto. No hay problema. Bueno, ¿cómo andan? ¿Tienen algo que decir? Bueno, a ustedes les había mandado el trabajo ya la semana pasada a la tarde, así que algunos ya lo había visto. No sé si alguno quiere agregar algo más, o respecto al video, o lo que sea. Bueno, aparentemente no. Perfecto. Profe, Sí, estoy teniendo problemas en subir el video. en subir el video. ¿Qué problema? No se lo puedo pasar a los chicos y estoy intentando pasárselo por otro lado, así que están demorados por mi culpa. Bueno, está bien, no hay problema. Perfecto. ¿Y el resto ya lo tiene? Sí. Sí, Era el grupo problemático el de Danilo, Diego. Yo Los sabía conflictivos. Los los conflictivos. conflictivos, yo sabía que había algún problema con este grupo. Sí. Ya está, el resto ya lo tiene. Sí, estamos esperando. En realidad ella también ya lo tiene, pero no lo podía mandar porque se ve que es pesado el archivo y bueno, está demorado. Bueno, está bien, perfecto. Cuando puedan, lo suben. Si no soy mañana, bueno. Fíjense, creo que después tienen otra clase, así que las clases tienen prioridad y después de última lo suben hoy o mañana. Bien, ¿algo más para agregar? No. Bien, no sé si ya les mandé el trabajo a todos, insisto con esto, creo que por lo menos lo que estoy viendo, la mayoría, el que no le envié el trabajo, que me mande un mail, porque puede ser uno de los motivos, y si alguno no hizo el trabajo, fundamentalmente el escrito, que también me avise, porque como que no tengo una real idea de quién no lo hizo. Si tengo idea, obviamente, de quién sí lo hizo. Yo, profe, le mandé un mail aclarándole ese problema. Lo leí hace un rato, sí. Buenísimo. Pero por si había algún otro que, bueno, estaba en esa misma situación. Bien, perfecto. Habíamos quedado en la muerte de Perón la semana pasada. Si no me equivoco, creo que estábamos situados ahí. Habíamos llegado, si me acuerdo. Y con Perón se iba, digamos, el gran líder que la Argentina esperaba que pacificara este caos social que estaba precisamente en el país. ¿Sí? Se iba, digamos, la gran esperanza de pacificación, de orden, que había centrado no solamente los peronistas tradicionales, sino buena parte de la clase media que se había, digamos, unido a estas ideas peronistas en contraste con lo que había vivido con Onganía y demás. Bueno, 1974 se da el fallecimiento de Perón. Previamente Perón ya había roto sus relaciones con Montoneros, ¿sí? Con el movimiento guerrillero de izquierda, y con la muerte de Perón, Montoneros va a volver
a acrecentar sus acciones y se va a dar el choque con el ala derecha del peronismo, que, como habíamos dicho la clase pasada, estaba encabezada por el brujo José López Rega, quien era ministro de Bienestar Social. ¿Sí? López Rega va a ser, bueno, obviamente la que asume como presidente tras la muerte de Perón es su tercera esposa, Isabel, y López Rega va a tener un protagonismo muy, muy relevante en este gobierno. ¿Sí? Va a ser, por decirlo de alguna manera, el presidente tácito, digamos. Isabel se va a apoyar mucho en sus consejos, en sus medidas, en su mirada y demás. Y a su vez López Rega va a tener un protagonismo muy marcado por algo que, por una agrupación que había mencionado, si no me equivoco, el compañero Natalio, la clase pasada, que fue la AAA. ¿Sí? La AAA era la denominada Alianza Anticomunista Argentina, que fue un grupo parapolicial, digamos, de derecha, centrado en combatir a no solamente organizaciones como Montoneros o la Juventud Peronista, sino a otros pensadores o políticos de izquierda o de centro izquierda. ¿Sí? Va a inaugurar de alguna manera López Rega con la AAA el terrorismo de Estado, ¿sí? Que luego obviamente se va a acrecentar mucho más a partir de la dictadura y del golpe del 76. ¿Sí? AAA, decíamos, Alianza Anticomunista Argentina, ya venía funcionando con Perón en vida. Las primeras acciones de la AAA que se le atribuyen a la AAA son de 1973. ¿Sí? Estaba formada por matones sindicales, por policías jóvenes, con mucha vinculación con los servicios de inteligencia. ¿Sí? Tenía listas negras, que eran aquellos a los que tenía que perseguir y amenazar. De hecho, difundían estas listas negras. Y bueno, tenía como centro el Ministerio de Bienestar Social. De hecho, tiempo después, en el Ministerio de Bienestar Social, que era liderado por López Rega, se encontró una enorme cantidad de armas, ¿sí? que estaban destinadas a estas acciones que hacía este grupo. ¿Sí? Sus principales víctimas, digamos, que eran montoneros, y también atacaba a distintos sectores y locales de la Juventud Peronista, pero también otros sectores, por ejemplo, el sobrino nieto de Hipólito Yrigoyen, ¿sí? A quien intentaron asesinar un par de veces, a Silvio Frondizi, el hermano de Arturo Frondizi, y un abogado muy, muy defensor, digamos, de muy comprometido con la defensa de ciertos sectores de izquierda como abogado. Otro caso muy resonante fue el del padre Carlos Mujica. ¿Sí? El padre era lo que comúnmente denominamos cura villero, digamos, ¿sí? Muy preocupado por las cuestiones sociales y con mucho trabajo precisamente en las villas, asesinado también por la AAA. ¿Sí? Del otro lado, tenemos tanto las acciones de Montoneros, que había vuelto a la acción verdadera luego del fallecimiento de Perón, y tenemos también las acciones del ERP, que era una organización guerrillera marxista, ¿sí? Por lo que la vida en la sociedad de aquel entonces era un caos. Por un lado, por los atentados producidos por la derecha, y por el otro también la acción guerrillera de la izquierda. ¿Sí? Insisto, tanto de derecha como de izquierda, el combate en uno de estos lados. Exacto. Bueno, la muerte de Rucci, que menciona acá el compañero, se había producido días después de las elecciones del 73, en la que gana Perón, asesinado también por Montoneros. ¿Sí? Fue dándose una ola de violencia cada vez mayor, antes y después del gobierno de Perón, ¿sí? De la muerte de Perón.
precisamente, y derivó en un caos social, ¿sí? Obviamente con víctimas también inocentes, una creciente, todos los días estallaba una bomba en un atentado político, ¿sí? La vida en ese sentido era un caos, era casi insostenible. A su vez, se sumaba este conflicto social entre diferentes sectores muy extremistas, con lucha armada, obviamente. Se sumaba una enorme crisis económica, brutal crisis económica, aquel pacto social que había, ¿aceptar a dónde? ¿En la clase? No, la clase es, a ver. Bueno, escriba Cañete y nosotros seguimos. La clase se puede entrar así libremente, no hace falta que lo acepte. No sé si decía eso. Sí, ok, no sé, seguimos. Decía, el plan económico finalmente no funcionó, había una buena cantidad de ministros y de políticos corruptos, entre ellos López Rega. López Rega fue desplazando a sectores de la izquierda, tanto del gobierno como del sindicalismo. Sí, fue tomando una gran importancia hasta que finalmente tuvo que, tuvo que renunciar. En realidad la clase yo no tengo que aceptar a nadie, tengo que poner bien el número y la contraseña. ¿Sí? Decíselo, no es que yo acepto. Que revise bien número y contraseña. La clase no tiene sala de espera, digamos, no tengo que aceptar a nadie. Decía, un caos tanto social como económico, y bueno, prácticamente en estas condiciones, digamos que la sociedad, alentada también por lo que iba diciendo los medios de comunicación, prácticamente se esperaban el golpe, ¿sí? Insisto, después de una gran crisis económica y un paro de la CGT, el primer paro de la CGT, un gobierno peronista, el primer paro general, debe renunciar López Rega junto a el ministro de Economía, que era Celestino Rodrigo, ministro impuesto por el propio López Rega. Bueno, con problemas económicos de todo tipo, una enorme inflación y demás. ¿Sí? Decía, en este marco, la sociedad prácticamente esperaba un golpe militar. Para la época era relativamente normal, teniendo en cuenta la sucesión de golpes militares que había habido, por lo cual no trajo demasiada sorpresa el golpe que se dio en 1976, ¿sí? El 24 de marzo. Digamos que fue esperado por la sociedad, por supuesto que la sociedad, claro, bueno, está bien, saben, no saben lo que es, de alguna manera, no lo vivieron, digamos. Pero estaba, digamos, un poco más normalizado para lo que era, claro, había golpes a cada rato por la compañía, pero estaba bastante normalizado en relación a lo que era la época, ¿sí? 55, 66, en el medio también sacaron a Frondizi, ¿sí? Y un nuevo golpe en el 76. Bien, y ahora los que quieran ir hablando, creo que hay muchos que tienen de todas maneras el micrófono prendido, van a ir diciendo cosas que sepan de esta etapa, de la última dictadura militar que tenemos, porque es una etapa que, si Dios quiere, y el tema de la memoria funciona bien en este país, como entiendo que debería funcionar, ustedes más o menos deberían tener bastante conocimiento de esta época, así que van a ir diciendo características de la dictadura. Escucho. Primero que nada, no era golpe de Estado, sino era un proceso de reorganización nacional. Bien, ¿en qué contexto dice eso o de qué manera lo dice en realidad? Del Me lado de parece los que, militares. por lo menos, ok, por lo Sí, que de las vi, Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Armadas. está dicho con una sonrisa medianamente irónica, por lo que vi, porque alguno por ahí Ah, no está bien. lo Claro, llegó a ver. del lado oficial, como que dicen eso, profe. Sí, Del lado oficial lo llaman así. sí, de todas maneras, los golpes anteriores también, o sea, el golpe del 55 llamado Revolución Libertadora, ¿sí?
el de Onganía Revolución Argentina, siempre tiene algún nombre más o menos pomposo. Sí, siempre hago hincapié en que decirle proceso de reorganización nacional, sin usar comillas, sin usar una sonrisa irónica o lo que sea, sin remarcar que en realidad no lo fue, es casi una falta de respeto hacia lo que realmente ocurrió. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Tenía dos caras, profe. Una oficialista, digamos, que decía que había que cumplir las leyes, y otra clandestina, ¿no? Una legal y otra ilegal. Exactamente, bien. Tenía la legal, ¿sí? Que en teoría afirmaba cumplir las reglas, y por supuesto toda la cara clandestina que desarrollaba la actividad que con el tiempo uno se fue enterando. Bueno, sí, es cierto, era bastante ingenioso dentro de lo poco ingenioso que tenían. Bien, ¿qué otra característica? Fue conocida como la Guerra Sucia, por la represión brutal que utilizaban de por medio para cumplir esa ley que ellos querían lograr que se cumpla. Bien, guerra sucia también fue un concepto usado por los militares. ¿Sí? ¿Guerra sucia contra quién emprendió este gobierno? Contra aquellos que se oponían al modelo que imponían la Junta Militar. Bien, ¿y quiénes eran? Y los de la oposición, la izquierda, los montoneros en esa época, Los gremialistas, los todos. gremialistas. Bien, acá hay un tema, y es, bueno, acá el compañero Mercado, por ejemplo, agrega montoneros con signo de pregunta, ¿sí? Y me parece mucho más acorde el detalle de Iván Falvo, ¿sí? Que pone subversivos entre comillas. Hay como cierto mito que todavía persiste, y es que se combatió a los zurdos que tiraban bombas, digamos, haciéndolo así, muy una generalización extraña. Que era básicamente la idea que quería imponer la dictadura, ¿sí? Que se combatía en esta guerra a estos sectores que eh, trataban de alterar el orden que había que imponer, ¿sí? Pero dentro de a lo que ellos llamaban subversivos, empezaron, como dijo el compañero, a, digamos que prácticamente cualquiera era un subversivo, ¿sí? Y muchísimas víctimas de la dictadura fueron delegados de fábricas, no solamente guerrilleros, obviamente, delegados de fábricas, sindicalistas, ¿sí? Profesionales como docentes, abogados que presentaban recursos hacia recursos por los desaparecidos, ¿sí? Estudiantes, pensadores, artistas, o sea, empezaron a entrar absolutamente todos dentro de esta supuesta guerra que quería mantener la dictadura contra los que ellos denominaban subversivos. Básicamente, como dice acá el compañero, hacer todo aquel que pensaba un distinto. aporte semántico. Para que A haya ver. una guerra tiene que haber dos ejércitos regulares. Y acá había un ejército regular contra bandas armadas, ¿sí? Idealistas, bla, bla, pim, pam, pum. No eran dos ejércitos. Las guerras se desarrollan entre ejércitos, no entre un ejército y los que cruzan en balsa o los que van de África a Europa para salvar su vida, o los que tenían algún ideal y lo llevaban adelante o lo intentaban llevar adelante de alguna manera no tan ideal, que eran idealistas, formas violentas. Básicamente cualquier ideología alternativa al de la dictadura era una amenaza para la Junta Militar. Bien, era considerada una amenaza, y coincido también con lo que dice Natalio, ¿sí? Y a su vez no tiene el mismo nivel de responsabilidad a la hora de alterar el orden, digamos, quien maneja el Estado que un grupo guerrillero, ¿sí? Se supone que el Estado debe ser el primer cumplidor primer cumplidor de las leyes, ¿sí? Y el que más debe respetar el orden.
Porque ¿sí? tiene el monopolio de la fuerza pública y de la Por coerción. supuesto, No así exactamente. un grupo armado. Puede ser, profe, que también era porque estaba en el contexto del Plan Cóndor, Bien, que ¿qué era era, el Plan Cóndor? Estados Unidos. claro, Estados Unidos era quien ideológicamente y con apoyo económico y con armas y demás, impulsó todo este proceso de dictaduras en América Latina, digamos, que fue un proceso en general, por eso Exacto. fue Sí, sistemático, digamos. Fue la exacto. forma de que no Sí. no se generen revoluciones, quizá, que después de las guerras y veían como amenaza eso, creo. Entonces Sí, por dieron supuesto. el Plan Cóndor en Lo que toda voy América es- Latina para poder El Plan Cóndor imponer en su sí modelo. era, exacto, era más un plan de coordinación entre las distintas dictaduras, ¿sí? Eh, no, es más relacionado al operativo militar. Sí, por supuesto, tiene que ver con estas dictaduras, planes de Estados Unidos, fundamentalmente después de la influencia de la Revolución Cubana en el 59, ¿sí? Surgen dictaduras en Brasil, bueno, la de Pinochet en el 73, en Uruguay, en Bolivia y Pero entre finalmente en comillas Argentina. ese era el enemigo, que no surja una nueva revolución cubana, digamos. Exactamente. Además, bueno, en Argentina se vio muy claro, habían surgido de distintos sectores, organizaciones que buscaban una revolución que desterrara el capitalismo, ¿sí? Acá en Argentina, Montoneros, más allá de apoyar en su momento al peronismo, tenía la idea de un socialismo nacional, digamos, Y ¿sí? además el macartismo. Todo el que Ujú. pensara distinto era un zurdo peligroso, un zurdo de mierda. Había que secuestrarlo, matarlo, desaparecerlo, secuestrarle a los hijos, robarle sus bienes. Eh, bueno, el nunca más. Hay que leerlo. Lectura Bien, perfecto. obligatoria, muchachos. Bien. Exacto, hizo mención al Nunca Más, que fue el informe elaborado por la CONADEP, ¿sí? Después, obviamente, del regreso a la democracia, que cuenta en primera persona, de parte de aquellos sobrevivientes, cómo eran los tratos y cómo fue su historia como víctima de la dictadura. Bien, acá la compañera menciona el rol de los medios de comunicación. Bien, ¿cuál fue el rol de los medios de comunicación en este caso? Los que los que no apoyaban a los militares eran censurados y los que se quedaron los tenían que apoyar, bueno, papel prensa, con la expropiación, etcétera. Bien. Sí, Igualmente la ¿algo más? mayoría de los grandes medios apoyaban sin presiones a- al gobierno militar. Y obtenían Y gracias a beneficios. eso tuvieron beneficios económicos. Exacto. Sí, muchos, si bien por supuesto que existía la censura, un enorme control, fundamentalmente hacia periodistas puntuales, los grandes medios de comunicación en general fueron decididamente cómplices de la dictadura, medios que ya eran muy exitosos, con el objetivo, como dice la compañera, de buscar tener una población quieta y sumisa y también venderles una realidad de que, distintas realidades en realidad, de acuerdo al tiempo. ¿Sí? Primero la realidad de que era una guerra, de que el país iba a mejorar, que se iba a pacificar todo. En su momento los medios también colaboraron este, para hacer responsable de la gente a los problemas económicos que fueron surgiendo. Había muchas publicidades, muchas propagandas eh, que precisamente ponían como responsable de los problemas económicos a la gente. eh, este, y en líneas generales, salvo escasísimos medios y escasísimos periodistas, la mayoría funcionó como cómplice un poco de la dictadura. Algunos, insisto, bajo presión y otros por conveniencia económica, ¿sí? Medios muy importantes, siempre se habla de Clarín y La Nación,
Y otro fundamental, que fue Editorial Atlántida. Editorial Atlántida, no sé, sí, Marquís. Nos enterábamos de las noticias por Ariel Delgado en Radio Colonia desde Uruguay. Que el Claro. que quería enterarse de algo que pasaba acá, que decía en un enfrentamiento, porque acá era un enfrentamiento, no era un enfrentamiento, era una invasión a la casa de alguien para saquearla, para revolverle todo y lo que encontraban se lo apropiaban. Bueno, es muy largo, pero a nivel medios nos enterábamos por Radio Colonia con Ariel Delgado desde Uruguay. Exacto. ¿Sí? Colonia del Sacramento. Así Y como después mucho, también el encubrimiento en la guerra de Malvinas. Estamos ganando, bien, etcétera, la etcétera. guerra de Malvinas fue un clarísimo ejemplo de O este el Mundial también. El famoso vamos encubrimiento. ganando. Sí, fue un absoluto. La guerra de Malvinas y el Mundial tienen cuestiones en común, y es que ambos fueron muy aprovechados. Obviamente la guerra de Malvinas, mientras se pudo, fue muy aprovechado para resaltar el nacionalismo, el valor del país y demás. Para El reforzar Mundial la en ese campaña de sentido, apoyo. exacto. En general el Mundial, obviamente por el triunfo, fue una medida muy eficiente de propaganda del gobierno. Y bueno, obviamente la guerra de Malvinas también tuvo una gran etapa, hasta que fue obviamente inevitable, tuvo una gran etapa de encubrimiento de lo que realmente pasaba. ¿Sí? De hecho, los medios también fomentaban mucho el nacionalismo, fomentaban grandes colectas para llevar a los soldados, ¿sí? Con alimentos y abrigo que en general nunca llegaron. Digamos que el rol de los medios, insisto, siempre se pone Clarín La Nación, y pata fundamental, quizá aún más que Clarín y Nación, fue Editorial Atlántida, que tenía un punto fundamental en el deporte como el gráfico, ¿sí? Revistas que apuntaban más a la mujer, como Para Ti, o Caras. Gente, era, no sé si Caras en ese momento, parece que no, Gente. Puede ser que Gente era el presidente de Gente en ese momento, el líder editorial era, no era José María Muñoz, era Chicha Hernblum, puede ser. No recuerdo si en esa etapa, pero es probable, sí. Bueno, ahí ponía el compañero José María Muñoz. José María Muñoz era como el relator del momento y también era un clarísimo arengador público a favor de que vengan los de los derechos humanos. Los argentinos somos derechos humanos. Que vengan. Exactamente. Que venga la Comisión de Derechos Humanos, que no van a encontrar nada, porque acá está todo bárbaro. Eso bien, era, vociferaba Muñoz en las transmisiones deportivas. Él era el relator de América. Era como el Clos, el Viñolo de hoy. ¿Sí? Tal cual. ¿Querés escuchar fútbol? Ponelo al Gordo Muñoz. Una cosa así. Bien, bueno, él trataba sin demasiado pudor de viejas locas a las madres de Plaza de Mayo, por ejemplo. También hubo una campaña, extraño debate, por el lanzamiento de papelitos, que el Gordo Muñoz decía que los papelitos que se tiraban durante el Mundial hablaban de un pueblo incivilizado, una cosa así, ¿sí? Era un claro militante de la dictadura, José María Muñoz. Y en el caso del gráfico, que uno dice, bueno, por ahí el deporte a veces se trata de mantener un poco alejado de esto, el gráfico incluso llegó a publicar una carta que supuestamente era de uno de los jugadores de Holanda, de la selección, en la que el jugador le explicaba a la hija que todo estaba bien, que el país era hermoso, que los soldados los cuidaban en la concentración, una carta totalmente inventada por el gráfico. O sea, a ese nivel se llegó en el encubrimiento y en la complicidad con la dictadura, insisto, en algunos casos de menos sutileza que en otros, pero eran muy pocas las voces cuestionadoras. ¿Sí? Algunos destacan, en realidad siempre se destaca la revista Humor, por ejemplo, que era una revista que mediante la satírica y obviamente el humor trataba de lanzar cierto cuestionamiento a la dictadura. Bien, ¿qué otra característica tenemos?
¿Cómo era la metodología, en muchos casos, del terrorismo de Estado? La tortura. Bien, constaba en realidad de distintos pasos, ¿sí? Obviamente la tortura no Algo habrán hecho. estaba exento de eso. Digamos que constaba de un secuestro, ¿sí? La tortura que muchas veces empezaba en la misma casa o donde se agarrara a la víctima, su detención en un centro clandestino y en la mayoría de los casos la muerte, ¿sí? Ahí el La compañero dijo, ejecución. algo habrán hecho, y es una idea que logró un poco imponer la dictadura respecto a las víctimas. Si repasamos las anteriores dictaduras, algo mencionamos de Aramburu, que quería desperonizar a la sociedad, digamos que mucho no lo logró, 70 años después sigue sobreviviendo y en realidad viviendo el peronismo. Onganía quería combatir al comunismo, tampoco lo logró porque se dio exactamente el efecto contrario, ¿sí? Cada vez un creciente grupo de agrupaciones muy radicalizadas. Y en el caso de la dictadura, trató de imponer esta idea de guerra sucia y yo creo que aún hoy todavía persiste en muchos casos esa idea, ¿sí? Estaba la idea de que la víctima, como dijo el compañero, algo habrá hecho, ¿sí? O andaba en cosas raras. Ese que se lo llevaron andaba en cosas raras, sí, compañero. Y te buscaban, a ver, había un sistema de patrullaje encubierto que eran Falcon Verde con la chapa C1113. Ajá. ¿Sí? Carolina 1113. Carolina le dice a la policía la letra C. ¿Sí? Donde paraban. Claro, policía civil. No al culo, se te fruncía hasta el pelo. Porque si Bien, sí. paraban y bajaban, vos no volvías a ver la luz. No hay prácticamente testigos de eso, salvo terceros, donde encontraban a alguien con una agenda, le revisaban la agenda y todos los de, como ahora se hace el seguimiento de los del coronavirus, todos los contactos, bueno, todos los contactos eran gente infectada ideológicamente. Entonces había que ir a buscar a todos los contactos. Entonces vos estabas en mi agenda porque sos mi docente. Me enganchaban a mí y te iban a buscar a vos. Y a Santiago y a Diego y a Alexis, todos los que estaban dentro de mis contactos, porque yo era como un eje del mal y era un efecto contagio. Había que ir limpiando. Todo aquel, claro. Bueno, Otras dos la cosas tortura. Eran Sí. los famosos agentes peligrosos, lo que dice Natalio. Los que Bien, creían que escucho, estaban así. Iván. Generalmente o algunas veces lo que hacían era hacer un secuestro muy aparatoso para que la gente lo vea y obviamente también se asuste. No solamente la movida de te bajo del auto, te subo y ya está, sino que iban a tu casa a plena luz del día y hacían lo aparatoso. Y también la otra vez leyendo con mi compañera algo de Julio López y su secuestro, una de las posibilidades que se barajan es que a algunos los liberen para que la gente a esa persona se le aleje y esa persona cuente su versión, pero también se siga como magnificando el terror. Exacto. Bueno, Muy cierto otro que decís. Sí, Pablo Díaz es un ejemplo, por ejemplo. bien. Pablo Díaz fue el chico, uno de los sobrevivientes de la noche de los lápices, digamos. Miriam Lewin. Sí. Miriam Lewin, la periodista, también, ¿sí? Fue secuestrada, torturada, violada. Sí. ¿Sí? No era en centros clandestinos de detención. Guarda, no iban a una cárcel, no tenían derecho a legítima defensa en juicio. Sí, al Yo abogado. mando, era la reducción a servidumbre, la violación, el robo de bebés, la tortura, los vuelos de la muerte. Era todo un esquema organizado, no era Bien, improvisado.
Bien, eso es una muy buena precisión, la del esquema organizado para esto, ¿sí? No había una improvisación, sino que era toda una red de acciones que se iban llevando a cabo para esto. Alexis. No, que otras de las cosas que, bueno, por ejemplo, yo he visto la película La Historia Oficial, muestra cómo era el tema del secuestro de los bebés, que pasaban que, bueno, que muchos de los que tomaban presos en ese momento, no solamente lo despojaban de la identidad, sino que se los adoptaban a otras personas y justamente eran mismos ellos, los mismos que estaban participando en esa Sí, eran dictadura, bueno, familiares de tomaban represores presos. o gente conectada Exacto. a algún funcionario del Estado. Exacto, tanto Ujú. en el caso de los bebés apropiados como de los que directamente nacieron en cautiverio. Bueno, uno de los casos más trascendentes es el de Juan Cabandier, que Yo es soy Juan. uno de los nietos recuperados, ¿sí? Que nació precisamente en la ESMA y fue criado durante muchos años, hasta que fue ya un adulto, por un militar. Este, sí, ¿alguien va a agregar algo o no? Mientras Sí, Natalia. tanto, el dictador Videla decía, los desaparecidos no están, no existen, no tienen entidad. Hacía este gesto. No tienen entidad, no existen. Era No gente están, que no había están ni muertos ni vivos, están No está ni desaparecidos. muerto ni vivo. Una cosa que la verdad que lo Todo vemos para que el plan ingeniosa, económico de ellos siga funcionando. como los rótulos de las dictaduras, es ingeniosamente hija de puta. bien. Como dice el compañero ahí también, el objetivo primordial, imponer el modelo económico, ¿sí? Que con la sociedad, digamos, muy activa que tenía en ese momento, una sociedad muy activa políticamente, era una sociedad muy cuestionadora, ¿sí? Con ideales, para uno mejor, para otro peor, pero con muchos ideales, y dispuesta a luchar por esos ideales, eran un gran impedimento para ese modelo de mercado que se quería imponer, como se impuso en otros países de Latinoamérica. Sí, Algo Natalia. no menor fue el silencio de la iglesia y los negocios de los empresarios. ¿Sí? Fue una dictadura cívico, religiosa, militar, económica, fue en todos los ámbitos. La iglesia cayó, los empresarios se llenaron los bolsillos porque no había manera de contraponer ninguna fuerza, ninguna idea. No es menor el silencio cómplice de la iglesia y Y la si la iglesia bendición y la entregaba comunión también, a la hostia en la boca de Videla. Bien, Esos Iván. que símbolos. la iglesia, tanto la iglesia como parte religiosa también entregaba gente y mismos patrones de fábricas entregando gente, o sea, por eso también es cívico y la gente que vivía cerca de los centros de detención que tampoco decía nada. Yo vivía en Sí, Parque Avellaneda, Natalia. tengo al Olimpo a 6 cuadras, la gente de ahí no sabía nada, no escuchaba nada, o la Dorletti, eso también, eso fue totalmente. Y aún así no dicen nada, bueno, o no se presentaron a declarar en su momento. Bien, también, bueno, muchos sostienen la teoría de que clase media no estaba del todo enterada de lo que sucedía por los medios, algo un poco difícil de creer porque uno vive en un barrio y ve determinadas cuestiones. Bueno, vamos a seguir con esto la semana que viene, ¿sí? Hay más temas, por ejemplo, el de la economía, por supuesto, y la producción nacional, para seguir tocando, ¿sí? Bueno, Listo, profe. Sobre el gracias. mismo tema. Gracias, profe. Perfecto. Chao. Chao, profe, nos Buen fin de vemos. semana. Bueno, nos Un vemos. Igual, abrazo. Perdón Profe, por buen fin el de... robo de micrófono, pero yo la viví, no me la contaron, Perfecto. lamentablemente. Entonces, para los que dicen ahora la infectadura, todas esas pelotudeces, es porque no la vivieron. ¿Sí? Podemos Sí, estar sí. de acuerdo, no de acuerdo, más de acuerdo, menos de acuerdo. Una dictadura es otra cosa, es Claro. no poder hablar. ¿Sí? No poder Sí. hablar, no poder pensar.